abrazo fraternal de este servidor Ismael Carvajal, deseándote lo mejor, donde quiera que me escuches y me veas. En esta hora queremos nuevamente compartir otro estudio profundo, sólido y especial de la palabra de nuestro Dios, que sé que va a ser de gran bendición para tu vida espiritual y en especial para estos últimos días, donde vemos, mis amados, que cada día las cosas se ponen de mal en peor. Pero que a través de este llamado que Dios nos hace, podemos tener la seguridad de que no estamos solos, ya que contamos con el poder de ese gran Dios maravilloso al cual le hemos entregado nuestra vida. Y si tú no lo has hecho, te invito a que lo hagas a través de este estudio. Vamos a meditar hoy en cómo será la persecución que se avecina para el tercer Elías. Sí, mis amados, habrá un tercer Elías en los últimos días. Si quieres saber quién es ese tercer Elías, te invito a que te quedes hasta el final de este estudio, que sé que va a ser de tremenda bendición y de despertar para tu vida y para mi vida. Oremos para que el Espíritu de Dios sea quien nos dirija y nos acompañe en este estudio. Padre, gracias por darnos esta preciosa oportunidad de nuevamente abrir tu palabra y sacar este tiempo solemne para meditar en ella, en especial en este tema tan fundamental para estos últimos días. Guíanos a través de la Escritura, de la inspiración, con el poder del Espíritu Santo, que sea Él quien nos enseñe y podamos estar preparados para la última batalla contra Satanás. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús nuestro Señor y Salvador lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis amados, la profecía señala que en los últimos días, antes que llegue el día ardiente como horno, dice la Escritura del libro de Malaquías, allí se encuentra tremenda profecía para los últimos días, de una manera especial para aquellos que habitarán antes que llegue el día grande y terrible, ardiente como un horno, dice Malaquías 4:1. Ciertamente viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día. Aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Tremenda profecía. Pero esa será la suerte de unos. Y más que la suerte será el destino final que escogieron. Queridos, el versículo 2 dice una gran verdad que Dios desea para ti. Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Habrán grupos solamente al final de la historia de este mundo. Los que serán aniquilados por el horno de fuego, por la gloria de Dios, el fuego eterno de Dios, que no les dejará ni raíz ni rama, pues están contaminados por el pecado y no quisieron la justicia de Dios con misericordia. Y habrá otro grupo que temerá al nombre de Jehová. Y saben, queridos, no es casualidad que el último mensaje tiene que ver con el temor a Dios y con darle gloria. En otras palabras, los que escucharon el mensaje de los tres ángeles, en especial el primero que llama a temer a Dios, son los que recibirán la justicia imputada e impartida de Cristo para salvación, y son los que finalmente recibirán las alas de la salvación, pues podremos volar a la presencia de Dios en ese día final. Extraordinario. Y será un momento tan especial que saltaremos de alegría y de gozo. Dice el profeta Isaías que en ese día alzaremos nuestras manos y diremos: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado
y Él nos salvará. Pero antes que llegue ese día necesitamos vivir una experiencia. Y en eso se basa este estudio. ¿Quién es el tercer Elías que habrá de venir en los últimos días? ¿A qué se refiere esa profecía? ¿Por qué un tercer Elías? O sea que ya hubo un primero y un segundo Elías. Para saber a qué se refiere con el tercer Elías este estudio, necesitamos identificar cuáles fueron los dos primeros Elías. Pero antes quiero leerles lo que dice el versículo 3. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Tremendo, mis amados. Tremendo. Y graben estas palabras para el estudio que vamos a tener. Finalmente, aunque parezca que el mal vaya a destruir el bien, aunque parezca que los hijos de Dios vayan a ser destruidos por los malos, la Escritura nos asegura que si tememos a Dios y le damos gloria, si vivimos en su justicia, la victoria será sobre nosotros y nuestros enemigos serán hollados por nuestros pies. ¿No les parece extraordinario esto? Hermanos, queridos amigos que todavía no se deciden por Cristo, que no quieren aprender a temer a Dios, solo hay un camino hacia la victoria. Y es el que Cristo nos ofrece a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Es Él quien quiere enseñarte a temer a Dios y a darle gloria. Y vamos a mirar que esa fue la experiencia del primer Elías. El primer Elías aprendió a temer a Dios y a darle gloria. Es el mismo mensaje. Aprendió a temer a Dios y a darle gloria por encima de los poderes de este mundo. Extraordinario. Vamos al libro de Primera de Reyes. Vea la condición en que se encontraba el mundo en el tiempo del primer Elías. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos allí. Esa controversia entre el bien y el mal ha existido desde que el pecado entró a este mundo. Y es la tarea del diablo echar por tierra al único Dios verdadero y de eliminar de la faz de la tierra a aquellos que adoran y que temen a Jehová. Pero siempre ha permanecido un remanente fiel. Siempre se han levantado hombres en el pasado que se han mantenido de parte de la verdad aunque venga persecución. Saben, la verdad siempre ha traído persecución. Quien predica la verdad no es dejado quieto por Satanás. Satanás lo persigue con aquellos que se unen con la mentira, el engaño y el error. Por eso, vea lo que sucedió con el primer Elías en Primera de Reyes 18, 17 en adelante. Dice el versículo 17, cuando lo vio le dijo, o sea, Acab, quien era el rey en ese entonces, un rey que se había apartado de la voluntad de Dios, que prefería la comodidad de este mundo y los privilegios de este mundo que honrar al Dios de los cielos. Y le dice a Elías cuando lo ve, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y respondiendo Elías le dijo la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Versículo 18. Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. ¿Cuál era el problema de la apostasía en ese tiempo, mis amados? ¿Por qué el pueblo se había apartado de Jehová? ¿Por qué en ese tiempo había tanta idolatría, tanto paganismo? ¿Por qué no se adoraba a Dios como Dios lo pedía? Pues mis amados, porque el ser humano se había apartado de la ley de Jehová. Y cuando nos apartamos de la ley de Jehová, nos apartamos de Jehová y caemos en el pecado, pues amamos más el pecado. Entonces dejamos de temer a Dios.
Y si no tememos a Dios, menos vamos a darle gloria. El sabio Salomón escribió estas palabras que tienen que ver con lo que estaba sucediendo allí en los tiempos del primer Elías. Y vean lo que dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No puede haber temor a Dios si el pueblo se olvida de su voluntad. ¿Por qué? Porque precisamente el temor a Dios es apartarnos del mal para hacer lo que a Dios le agrada. O sea, que al no hacer lo que a Dios le agrada es porque no nos hemos apartado del mal, y si no nos apartamos del mal es porque no tememos a Dios. Porque precisamente Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. O sea que al revelar en nuestra propia voluntad, en nuestro propio egoísmo, en nuestros propios deseos, estamos revelando que aborrecemos y que no queremos obedecer la ley de Dios. Y eso significa que no hay temor de Jehová en mi corazón, porque amo más el pecado, el mal y mis deseos por encima de la voluntad de Dios. Y en esa condición se encontraba el pueblo de Israel, y el Señor tuvo que enviar al primer profeta para llamar a su pueblo a una verdadera adoración. Hermanos queridos, quizás esto nos pueda estar pasando a nosotros. Quizás nos hacemos llamar parte del pueblo de Dios, pero no estamos aborreciendo el pecado, no estamos obedeciendo la ley de Dios, no le estamos dando gloria a Él, por lo cual no tememos a su nombre. Pues eso era lo que le sucedía al rey Acab y a todos los que servían en ese reino. Pero había un remanente, había un primer Elías que estaba siendo dirigido por el poder del Espíritu de Dios. Porque él había aprendido a reconocer el pecado a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Esa es la primera obra que el Espíritu hace en la vida de aquel que le entrega su corazón. Convencer al hombre del pecado para que aborrezca el pecado y tema a Dios. Y entonces solo quiere hacer la voluntad de Él, del Dios eterno, por encima de su propia voluntad. Si el profeta Elías no estuviese viviendo esa experiencia con Dios a través del Espíritu Santo, no se hubiera atrevido a decirle esas palabras al rey, porque eso le hubiera costado la vida. Y precisamente más adelante vemos que casi le cuesta la vida, porque Jezabel, al escuchar lo que este profeta había dicho y hecho, lo mandó a matar. Tremendo, mis amados. Cómo la verdad al final costará aún hasta un decreto de muerte, no solo persecución, sino muchos al final de la historia de esta vida, por decir la verdad, tendrán que morir, si Dios así lo permite, como mártires, o estar vivos como Jesús preservó la vida de este profeta amado por Dios. Pero volvamos al libro de Primera de Reyes 18. Vean lo que hizo el profeta Elías. Dice el versículo: manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis o vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías siguió hablándole al pueblo. Hermanos, qué tremendo.
cómo era la condición de ese pueblo. No sabían ni siquiera dónde estaban parados. Quizás esa puede ser la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Quizás pueda ser esa tu condición. No sabes en dónde estás parado, no sabes ni por qué haces lo que haces. Quizás estás siguiendo lo que los hombres hacen y no lo que dice la palabra de Dios a tu conciencia a través del Espíritu Santo. Hermanos queridos, necesitamos vivir una experiencia personal con Dios. Necesitamos conocer la verdad, la cual nos va a hacer libres de todo engaño y nos va a libertar de toda mentira y falsedad. ¿Estamos viviendo esa experiencia con Dios? ¿Estamos caminando en su voluntad y no en la voluntad de los hombres? Cuidado, mis amados. Cuidado con estar colocando nuestra confianza y nuestra mirada en los hombres por encima de la voluntad de Dios. Esto se está dando mucho en el mundo. Los hombres deponen su voluntad en las manos de otros hombres y no en la voluntad de Dios. Y esta misma pregunta se hace hoy. ¿A quién vamos a servir en estos últimos días? ¿A quién vamos a hacer su voluntad? ¿Vamos a seguir la voluntad de Dios como está escrita en su palabra? ¿O como los hombres la quieren predicar y la quieren enseñar y la quieren vivir? No, queridos. Necesitamos colocarnos de parte de Jehová y necesitamos ser como Elías, pregoneros de justicia y de verdad. Que donde quiera que Dios nos llame, podamos llamar al pecado por su nombre y podamos llamar al pueblo a un verdadero arrepentimiento y una verdadera reforma. Saben, queridos, Acad representa a ese poder político que habrá en los últimos días. La historia se volverá a repetir. Habrá un Acad al cual representa ese poder político que va a perseguir al tercer Elías. Al igual que Acab representaba el poder político en esos tiempos como el rey de Israel, al proclamar esta verdad contundente contra Acab, contra Jezabel y contra los falsos adoradores, el profeta Elías se metió en tremenda controversia y no sabía las consecuencias que se le venían. Pero él obraba influenciado por el Espíritu Santo sin medir consecuencias porque sabía que Dios estaba con él. A tal punto que por proclamar esta verdad vino un decreto de muerte por el poder político religioso. Saben, mis amados, la historia se volverá a repetir para el tercer Elías en los últimos días. Habrá persecución y aún persecución de muerte. Jezabel representa a ese poder religioso que va a haber en los últimos días y que se va a mezclar con el político para ejercer autoridad sobre el mundo a través de un nuevo orden mundial como lo había en ese tiempo. Ese era el orden mundial de ese tiempo, lo que ellos decían se ejecutaba. Al final de la historia se volverá a repetir lo mismo. Un poder político, un poder religioso representado por Jezabel, quien era la sumo sacerdotisa del dios Baal, hija de Ed Baal, rey de los Idonios, sumo pontífice de esa religión falsa que adoraba al dios Sol y a la diosa Luna. Ellos violaban de una manera abierta la ley de nuestro Dios. En primer lugar, no adoraban al Dios verdadero, adorando a esos dioses paganos cuyo Dios principal era el dios Sol, Baal, y otras divinidades, echando por tierra el primer mandamiento de la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En segundo lugar, echaban por tierra el segundo mandamiento, edificando imágenes idolátricas y adorándolas. Becerro de oro representando a Baal, un falso culto de adoración y de imágenes que implementaban a través de esa falsa adoración.
exaltando esas imágenes, en especial esta que fue construida en el templo del reino del norte, allí en Samaria. Tremenda apostasía, tremendo paganismo. E invitaban al pueblo a adorar a su Dios a través de esas imágenes. Y en tercer lugar, echaban por tierra el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque mezclaban la verdadera con la falsa religión, adorando a ese Dios Baal en el nombre de Dios, para engañar a quienes habían recibido un conocimiento de Dios, pero que se habían desviado por los mandamientos de los hombres, a una falsa adoración mezclada con paganismo. Y en cuarto lugar, habían echado por tierra el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y reposó en el día séptimo, lo santificó y lo bendijo. Habían cambiado la adoración del día sábado por el día del sol, del Dios a quien adoraban, Baal, el día domingo. Tremendo, mis amados. Saben, queridos, la historia se volverá a repetir. Así como sucedió con el primer Elías, había una falsa adoración en esos días, también lo habrá en los últimos días. Y por eso el Señor envía también antes de su segunda venida al segundo Elías, para preparar el camino para su primera venida. ¿Y quién era ese segundo Elías? Quien fue también perseguido por el poder de ese entonces, por decir la verdad. Pues ese segundo Elías tipificaba a Juan el Bautista, quien iba a venir con el poder del primer Elías, con el poder del Espíritu Santo que tomó al primer Elías, e iba a hacer una obra semejante de reavivamiento y de reforma antes de la primera venida del Señor Jesucristo. ¡Qué extraordinario! E iría a tener las mismas características que vivió el primer Elías, quien fue perseguido, pero que también fue sustentado por el poder de Dios. Y aquí hay una pequeña diferencia. El primer Elías fue trasladado vivo al cielo, pero el segundo Elías fue muerto a manos de este poder. ¿Por qué el Señor permitió que el segundo Elías, Juan el Bautista, fuera perseguido a muerte y fuera matado? Eso tiene un propósito, un doble propósito. Era necesario que el segundo Elías muriera para que el Salvador, el Redentor del mundo, pudiese ser exaltado, y a donde apuntaba el segundo Elías, entonces todos pudiesen creer en el Mesías. Era necesario que él menguara para que el Redentor del mundo creciera. Y en segundo lugar, porque la muerte del segundo Elías representa la muerte de muchos mártires que morirán en los últimos días y que harán parte del tercer Elías. Ya vamos entendiendo quién es el tercer Elías de los últimos días. Vamos a mirar si esto estaba profetizado, la venida del segundo Elías. Vamos al libro de Lucas capítulo 1, versículo 17. Y así como se cumplió en Juan el Bautista, también se cumplirá la profecía del tercer Elías en los últimos días. Así como Dios envió a un segundo Elías, no viniendo él personalmente, sino enviando al Espíritu que tomó a Elías y haciendo una obra semejante a la del primer Elías, así también como sucedió en la primera venida, también sucederá en la segunda venida. Dios enviará a un tercer Elías que hará una obra semejante a los dos primeros que vivieron y que estuvieron en esta tierra. Y eso lo dice Lucas. Lucas 1:17 muestra e indica la venida del segundo Elías a esta tierra antes de su primera venida. Lucas capítulo 1, versículo 17.
Dice, vamos a leer desde el versículo 16, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. ¿Cuál es la obra final o el resultado de la venida del segundo y del tercer Elías? En ese entonces del segundo, quien era Juan el Bautista, hacer que muchos de los que hoy están engañados, hacer que muchos aún dentro del pueblo que están actuando y que se desviarán de la verdad, hacerlos volver y convertir al Dios de Israel, al Dios eterno. ¿Y cómo lo hará? Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Alabado sea el Señor. Ese es el objetivo del tercer Elías también. Y Juan lo logró. Había un pueblo dispuesto, aunque era un pueblo pequeño quien decidió creerle a Dios. Habían muchos que salieron de la ignorancia, a los cuales logró preparar para la venida del Mesías. Hermanos queridos, lo mismo sucederá en los últimos días. Muchos despertarán de los engaños. Y a Juan le tocó también en el tiempo en que él vivió enfrentar ese poder político, quien era Herodes, quien representaba a Herodes, y ese poder religioso que representaba a Herodías, como esa mujer malvada, quien pidió por decreto de muerte la cabeza de Juan el Bautista. Y hermanos, vimos cómo finalmente Juan el Bautista fue decapitado en ese decreto de muerte, así como sucederá con el tercer Elías de los últimos días. Muchos tendrán que morir, quizás, mas otros permanecerán vivos por defender la verdad y por predicar la verdad. Pero todos los que se pongan de parte de Jehová en los últimos días como el tercer Elías, sí, mis amados, el tercer Elías representa quizás tu vida y mi vida si decidimos ser tomados por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios al consagrar nuestra vida a Él para servirle y para hacer su voluntad. Todos los que describen Malaquías, que aprendan a temer a Dios, el mensaje del primer ángel, todos los que aprendan a temer a Dios y revelen la justicia de Dios, o sea, su ley en sus vidas diariamente, serán llamados el tercer Elías de los últimos días. ¡Qué extraordinario! ¿Te gustaría ser ese tercer Elías de los últimos días que predique y pregone la verdad, no importando las consecuencias a las que tengamos que entregarnos y vivir en esta tierra? Pues tú y yo somos llamados a formar parte de ese tercer Elías. El tercer Elías representa un movimiento, un pueblo, que en los últimos días se colocará de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Y esto lo describe el profeta Juan en el libro de Apocalipsis. Vea lo que vendrá como resultado de la obra del tercer Elías en los últimos días. Libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué características tiene el primer y el segundo Elías? Que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pues vea el tercer Elías, que representa el remanente que quedará finalmente fiel de parte de Dios, también tiene esas mismas características. Dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Extraordinario, mis amados. ¿Te gustaría ser parte de ese tercer Elías? ¿Te gustaría llegar a ser llamado por Dios con el poder del Espíritu Santo para pregonar esa verdad? Pues necesitamos vivir la experiencia del mensaje del primer ángel. Entonces, vea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3.
Si tú y yo vivimos esa experiencia, vea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 11. Dice así: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y así vendrá en los últimos días por predicar el último mensaje de amonestación a este mundo, como lo hizo el primero y el segundo Elías. Así Dios levantará al tercer Elías, que pregonará la verdad en estos últimos días, no importando lo que venga sobre nosotros. Y también todos los que quieran, vea, para los últimos días, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, todos, ahí no dice que unos. Si tú quieres vivir piadosamente en Cristo, tendrás que enfrentar de una o de otra manera persecución. En otras palabras, si tú quieres ser el tercer Elías, también sobre ti vendrá la misma persecución y el mismo decreto de muerte como lo sucedió en aquellos hombres de antaño. Hermanos queridos, eso es lo que le depara a aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo. Y dice que son todos los que quieran vivir esa experiencia en Cristo, padecerán persecución. Por eso debemos alegrarnos en medio de las persecuciones, cuando predicamos la palabra, cuando nos tienen envidia, cuando quizás nos quieren hacer el mal. Debemos fortalecernos en el Señor porque estamos hablando la verdad y viviendo la verdad, y no hay nada que temer. De todas esas persecuciones Dios nos librará. Y quien se levanta contra la verdad se levantará contra Dios, y pelear con Dios es una derrota segura y no hay nada que temer. Extraordinario, mis amados, extraordinario. Por eso, queridos, no importa lo que nos toque pelear y batallar. Dice en el capítulo 1 de ese mismo libro, 2 de Timoteo, vea lo que dice el versículo 12. Dice: por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Si tengo que morir, el Señor me guardará y me librará de la muerte, me levantará aquel día. Yo sé quién he creído, como lo dijo también Job: Él me librará del sepulcro. Retén la forma de la sana doctrina que habéis oído, en la fe y en el amor que es en Cristo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Hermanos, esa es la experiencia que el Señor a través del Espíritu Santo nos invita a vivir. Y entonces seremos ese tercer Elías de los últimos días, que pregonará la verdad del mensaje de los tres ángeles sin temer a ninguna repercusión. Aun cuando los poderes de este mundo se alineen, estaremos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Queridos, quiero ir terminando con lo siguiente. Habrá un pueblo en los últimos días que también enfrentará un poder político. Las naciones hoy se están uniendo. Ese poder político ya se está uniendo a través de la Agenda 2030. Y también el poder religioso de Roma, junto con las religiones del mundo, se están mezclando en un tremendo ecumenismo para crear una sola religión que gobierne a nivel mundial. Hermanos queridos, sabemos lo que está por venir, y si no lo sabe, hoy lo ha comprendido. Pero necesitamos, como lo dijo el primer Elías, no vacilar en quién hemos creído y a quién vamos a creerle hasta el último día de nuestra vida. Si queremos formar parte del tercer Elías, necesitamos desmentir el error, necesitamos desmentir el engaño, y la única manera es con un escrito está. Si tú no conoces la verdad por tu cuenta, hermano querido, serás engañado por los poderes
políticos y religiosos de este mundo, serás presionado a vivir según la voluntad de los hombres y no la voluntad de Dios. Te dará miedo pararte de parte de la verdad. Y entonces preferirás la vida antes que la muerte. Y vea lo que dice el Señor en el libro de Mateo, cuando llegue ese momento en que nos toque decidir. Vea lo que dice allí, en el libro de Mateo capítulo 10, lo que sucederá en los últimos días. Dice entonces el versículo 37, el que ama a padre, a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, su depósito estará guardado para el día de la redención. Hermanos queridos, hay un llamado de parte de Dios para ti y para mí, a que seamos restauradores de las sendas antiguas, a que pregonemos el mensaje que necesita oír el mundo, pero que tú y yo necesitamos vivir en primer lugar. No importando lo que venga, dice el conflicto de los siglos, la página 667. Escucha lo que dice. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra hoy. ¿Quién se atreverá a publicarla? Es la pregunta. Y yo digo, el tercer Elías la va a publicar. Y yo deseo ser ese tercer Elías que vaya con el poder del Espíritu Santo a pregonar esa verdad que Dios envía para este tiempo. ¿Te gustaría también a ti ser ese tercer Elías? Porque escuchas el mensaje y la verdad y te atreves a publicarla. Dice, Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamado de misericordia divina. No será una sola persona, como en el tiempo del primer Elías y del segundo. Dice que Él tendrá muchos siervos en diferentes lugares que vendrán con el poder y el espíritu de Elías a pregonar la verdad en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Ese era el pensamiento del primer y del segundo Elías. Por eso, aunque uno fue perseguido a muerte, fue desterrado y aún el Señor tuvo que sustentarlo en medio de la persecución, no murió. Fue llevado al cielo en un carruaje de fuego. Eso representa a los Elías de los últimos días que permanecerán vivos hasta la venida del Señor y que no pasarán por la muerte. Y que aún en los momentos de mayor persecución los ángeles del Señor alimentarán a sus hijos hasta que Él venga a rescatarnos para llevarnos al cielo. Pero también habrá otro grupo como el segundo Elías, que aunque prediquen la verdad, aunque se dé un decreto de muerte sobre ellos, tendrán que descender al sepulcro para testimonio a que otros crean y se conviertan al mensaje de la verdad. Pero no importa en cuál de las dos condiciones nos corresponda, lo importante es ser el tercer Elías, porque para ambos está garantizada la vida eterna. Tanto para los que serán vivos hasta la venida como para los que mueren, todos tendrán vida eterna si temen a Dios y le dan gloria hasta el último día de su vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y termino con lo que señala la profecía para los últimos días. Vea, acordaos, versículo 4, Malaquías 4:4. Vea cómo se va a cumplir y de qué manera se va a cumplir y en dónde empieza. ¿De dónde se empiezan a formar esos Elías de los últimos días? Es el tercer Elías de los últimos días. ¿Dónde se forma? Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para toda Israel. No nos olvidemos de la voluntad de Dios, porque recuerden, esas eran las características de los dos primeros Elías. Temían a Dios y guardaban sus mandamientos.
Dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día como horno, el día grande y terrible, grande para los que le esperaron, grande para los que fueron valientes, grandes para los que permanecieron en la verdad, pero terrible para aquellos que se unieron con los ídolos de este mundo, con los poderes de este mundo, con los baales de este tiempo y apostataron de la fe. Qué triste será, mis amados, que muchos que un día militaron en la fila del verdadero pueblo de Dios se apartarán de la verdad por temor a esa verdad predicarla, por temor a ser fieles a Dios e ir en contra de los poderes de este mundo. Preferirán temerle al hombre que temerle a Dios. Tremendo. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. ¿Cuándo vendrá? Antes de que la tierra reciba el castigo final de las 7 plagas. Dios levantará un pueblo que prefigura el tercer Elías, y que será ese pueblo remanente que predicará la verdad con el poder y el espíritu de Elías, como lo hizo Juan el Bautista en la primera venida del Señor. Y miles se convertirán a Dios, miles abrirán sus ojos, así como miles rechazarán el mensaje. Y finalmente cada quien decidirá su destino. La pregunta es, ¿cuál destino estás decidiendo hoy? ¿Te colocarás de parte de la verdad a partir de hoy? ¿O seguirás jugando con la verdad para que finalmente la rechaces en medio de la opresión y en medio de la persecución? Hay un pasaje que siempre me ha impactado y se encuentra en Jeremías 12:5. Y quiero dejarlo en tu corazón en esta hora para que hoy te decidas, por ser fiel a Dios y entregarle toda el control de tu vida al poder del Espíritu de Dios, que quiere hacer de ti ese tercer Elías de los últimos días. Si con los de a pie te has cansado, ¿cómo será cuando nos toque con los de a caballo? Si hoy en tiempo de paz sientes temor, ¿cómo será en los tiempos de tribulación que están por venir? Oh, mis amados, necesitamos con urgencia a través de este mensaje reflexionar desde lo profundo de nuestro corazón de qué manera realmente estamos sirviendo a Dios. ¿Qué estilo de vida estoy llevando? ¿Realmente mi vida muestra la verdad que he recibido? Pues hoy el Señor te hace ese desafío. Pues te invito en esta hora, querido, a que te unas conmigo. Quiero orar por ti, para que tú y yo seamos ese tercer Elías de los últimos días, que permanecerá firme hasta el final. Padre, gracias por darnos este privilegio de escuchar este mensaje, de poder entender, Señor, que no podemos seguir viviendo una vida de comodidad, que necesitamos esforzarnos con temor y temblor para hacer tu voluntad, conocer tu voluntad, predicar tu voluntad, para que el mundo pueda prepararse para lo que pronto vendrá y podamos como tu pueblo resaltar la verdad que hará libres a miles del error y del engaño y despertará a muchos para que se coloquen en tu fila, Señor, y podamos terminar esta obra y tú vengas pronto a rescatarnos de este mundo y de dolor. Acompáñanos y guíanos a vivir esa experiencia antes que sea demasiado tarde. En el poderoso nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Mis amados, gracias a nuestro Dios y a ustedes porque se han quedado hasta el final. Este material ha sido hecho con mucho amor, con el fin de despertar tu conciencia y que te alistes para ser ese tercer Elías que Dios necesita en estos últimos días. Comparte este material para que otros también reciban ese mismo llamado. Y si no te has suscrito a este canal, suscríbete para que sigas recibiendo más bendición del cielo en estos últimos días que tanto Dios necesita de hombres y mujeres que se coloquen de parte de la verdad. Te deseo un feliz día, que Dios te acompañe.